La civilización micénica, que abarca desde el 1600 hasta el 1100 a.C. aproximadamente, fue una de las principales culturas de la Edad del Bronce en Grecia y el Mediterráneo, tomando su nombre de Micenas, uno de sus centros históricos más importantes. Esta civilización floreció especialmente en el Peloponeso. Los micénicos se destacaron por su arquitectura monumental, su estructura política jerárquica y su participación en el comercio y la guerra, como se refleja en las leyendas griegas posteriores, incluyendo la Guerra de Troya. La civilización micénica se asocia con las migraciones indoeuropeas, que comenzaron a tener lugar en Europa y Asia alrededor del 3000 a.C. y que llevaron a la llegada de estos griegos a la península griega. Entre el 2100 y el 1900 a.C., varios grupos indoeuropeos comenzaron a asentarse en la Grecia continental. Estas migraciones implican el desplazamiento de pueblos que hablaban lenguas indoeuropeas, que se adaptaron e interactuaron con las lenguas locales. A medida que estos grupos indoeuropeos se establecieron en Grecia, empezaron a formar núcleos poblacionales y comunidades organizadas. Durante este periodo se desarrollaron asentamientos que eventualmente se convertirían en centros de poder. Con el tiempo, a partir del 1600 a.C., estos núcleos comenzaron a consolidarse en lo que conocemos como la civilización micénica. Esto se caracteriza por la construcción de grandes palacios, un sistema administrativo complejo y la creación de la escritura lineal B, que se utilizaba para llevar registros económicos y administrativos. La civilización micénica alcanzó su apogeo entre aproximadamente el 1400 y el 1200 a.C., con una notable influencia de la cultura minoica y un amplio comercio en el Mediterráneo. Los micénicos heredaron muchos elementos de los minoicos, pero se diferencian por ser una sociedad más militarizada y centrada en la conquista. Su apogeo coincidió con la Edad del Bronce tardío, cuando se desarrollaron los grandes reinos palaciegos en el continente griego. Los micénicos fueron contemporáneos de otras grandes civilizaciones del Mediterráneo oriental, como los hititas, los egipcios y los asirios, con quienes mantuvieron contacto ya fuera a través del comercio o la guerra. La civilización micénica se estructuraba en un conjunto de pequeños reinos organizados en torno a poderosos palacios fortificados. Los más conocidos son los de Micenas, Tirinto, Pilos, Tebas y Orcómeno. Estos palacios eran centros administrativos, políticos y económicos que ejercían control sobre las áreas circundantes. Los palacios micénicos eran centros de poder político, económico y religioso en la civilización micénica. Estos complejos, como los ya mencionados Micenas, Pilos y Tirinto, cumplían funciones administrativas y de almacenamiento de recursos y eran fundamentales para el control de territorios y la organización de la producción y el comercio. El megarón, el salón principal en el corazón de estos palacios, era una gran sala de reuniones con un hogar central y un techo abierto, rodeado de columnas. Este espacio se utilizaba para las audiencias del rey y ceremonias religiosas, simbolizando el poder y la autoridad del gobernante micénico. El diseño del megarón influyó en la arquitectura de templos griegos posteriores. Dentro de la organización social micénica destaca el Wanax, el jefe supremo o rey, quien concentraba el poder político, militar y religioso. Él gobernaba sobre una sociedad jerarquizada, con nobles, guerreros, comerciantes, agricultores y artesanos bajo su control. Los lawaguetas eran los segundos en la jerarquía después del Wanax. Este funcionario desempeñaba el papel de líder militar. Y también, por supuesto, poseían un sistema burocrático, ya que los micénicos desarrollaron un complejo sistema burocrático para gestionar su economía, evidenciado en las tablillas escritas en lineal B, la primera forma conocida de griego. Estas tablillas registraban asuntos administrativos como la distribución de bienes y recursos. La economía micénica era agrícola, pero estaba respaldada por un comercio marítimo muy activo que les permitió acceder a materias primas que no se encontraban en Grecia.
como el cobre, el estaño y el oro. Los micénicos establecieron redes comerciales con otras civilizaciones del Mediterráneo, como los minoicos, los hititas, los egipcios y las culturas del Levante. Los micénicos exportaban productos como aceite de oliva, vino, lana, cerámica y recibían a cambio metales preciosos, marfil y productos de lujo. A través del comercio, los micénicos adoptaron y adaptaron elementos de otras culturas, como los estilos artísticos y las técnicas de construcción minoicas, que influyeron fuertemente en su arte y arquitectura. Los micénicos son conocidos por su impresionante arquitectura ciclópea, caracterizada por enormes muros de piedra que protegían sus palacios y ciudades. Las técnicas de construcción que emplearon han sido objeto de admiración por generaciones posteriores. Los palacios, como los de Micenas, Tirinto y Pilos, estaban rodeados por enormes muros que ofrecían protección contra invasiones. En el interior, estos complejos contenían residencias reales, talleres, almacenes y espacios ceremoniales. En Micenas se encuentra uno de los ejemplos más emblemáticos de la arquitectura micénica, la Puerta de los Leones, una imponente entrada decorada con 2 leones tallados en relieve. Los micénicos también desarrollaron un estilo único de tumbas, llamadas tholos, o tumbas de cúpula, que eran monumentales y reservadas para la élite. La más famosa de ellas es la tumba de Agamenón, o tesoro de Atreo, en Micenas. El tesoro de Atreo es una de las estructuras funerarias más impresionantes de la civilización micénica, ubicada cerca de la antigua ciudad de Micenas, en Grecia. Se trata de un tholos o tumba de forma circular, con una cúpula que se construyó utilizando grandes bloques de piedra. La cúpula, que es una de las más grandes de su tipo, tiene un diámetro de aproximadamente 14,5 metros y una altura de alrededor de 13 metros. La tumba fue construida alrededor de 1250 a.C. y se considera un ejemplo destacado de la arquitectura micénica. Está revestida en el interior con yeso y decorada con frescos, aunque muchas decoraciones originales se han perdido. La entrada a la tumba se realiza a través de un pasillo, dromos, que conecta con el exterior, lo que era típico de las tumbas de tholos. Durante excavaciones realizadas por Heinrich Schliemann en 1876 se encontraron numerosos objetos valiosos, incluidos oro, joyas, armas, cerámica y otros artefactos que indican la riqueza de la persona enterrada, que se cree que podría haber sido un rey o un alto dignatario. El tesoro de Atreo es considerado un símbolo de poder y la riqueza de la civilización micénica, y su diseño refleja la sofisticación técnica y artística de la época. El tesoro de Atreo no solo es una maravilla arquitectónica, sino que también es un testimonio del esplendor de la civilización micénica y su tradición funeraria. Sus hallazgos han proporcionado valiosa información sobre la cultura, la economía y la vida de la élite micénica. La cerámica micénica se caracteriza por su estilo utilitario y decorativo, con motivos geométricos y figuras estilizadas de animales, plantas y temas marítimos. Estas piezas fueron ampliamente comercializadas por todo el Mediterráneo, lo que evidencia la red comercial micénica. La escultura micénica fue menos común que en otras culturas, pero destacaron en la creación de relieves y esculturas en piedra y metal. Un ejemplo notable es el relieve de la Puerta de los Leones en Micenas, que muestra 2 leones enfrentados sobre una columna, simbolizando el poder y la protección de la ciudad. Los frescos micénicos solían decorar palacios y representaban escenas de caza, guerra y actividades religiosas. Aunque influenciados por el arte minoico, los frescos micénicos tenían un estilo más rígido y solemne, centrado en temas de poder y autoridad, reflejando la naturaleza militar y estructurada de su sociedad. Las tumbas de Micenas son fundamentales para el estudio de la civilización micénica, ya que ofrecen información valiosa sobre sus prácticas funerarias, organización social y riqueza. Los círculos de tumbas A y B son 2 de los sitios más importantes dentro de Micenas y fueron excavados por Heinrich Schliemann a finales del siglo XIX.
El círculo A está situado en la colina de Micenas, cerca de la entrada de la ciudadela. Se compone de un grupo de tumbas que datan de aproximadamente 1600 años antes de Cristo a 1550 años antes de Cristo. El círculo A contiene 6 tumbas de zolos y varias tumbas de tipo hoyos. Las tumbas de zolos son construcciones circulares de piedra con un techo de cúpula. En este círculo se encontraron varios objetos de gran valor, incluyendo la máscara de oro, la famosa máscara de Agamenón, joyas, armas de bronce, cerámica de gran calidad y otros objetos funerarios que indican un alto estatus social de los enterrados. Los hallazgos reflejan una rica tradición artesanal y el uso de metales preciosos. El círculo A se considera el lugar de enterramiento de algunos de los miembros más prominentes de la élite micénica, lo que sugiere un sistema jerárquico bien definido en la sociedad micénica. El círculo B se encuentra cerca del círculo A, pero es menos conocido y no tan espectacular. También contiene varias tumbas que datan de aproximadamente 1600 años antes de Cristo a 1500 años antes de Cristo. Este círculo incluye tumbas de tipo hoyo y algunas de cámara. A diferencia del círculo A, las tumbas del círculo B son más simples y menos elaboradas. Aunque no se encontraron los mismos objetos de lujo que en el círculo A, los hallazgos incluyen una variedad de cerámica, herramientas y objetos de bronce. También se encontraron restos óseos que ofrecen información sobre la salud y la dieta de la población. El círculo B ha sido interpretado como el lugar de enterramiento de personas de rango social medio, lo que ayuda a entender la estructura social de Micenas y su organización funeraria. Los círculos de tumbas A y B son cruciales para el entendimiento de la civilización micénica. Proporcionan información sobre sus prácticas funerarias, la jerarquía social, el comercio y la riqueza cultural de la época. El círculo A, en particular, destaca por sus tesoros y objetos de arte, que subrayan el nivel de sofisticación alcanzado por la cultura micénica. Ambos círculos han dejado un legado duradero en la arqueología y continúan siendo objeto de estudio y debate. La religión micénica compartía elementos con la religión minoica y tuvo una gran influencia en la mitología griega posterior. Los micénicos practicaban un politeísmo. Muchos cultos estaban relacionados con la fertilidad y la naturaleza, heredados de los minoicos, pero también había rituales y ofrendas para dioses de la guerra y la realeza. Los micénicos desarrollaron un arte sofisticado, particularmente en los frescos que adornaban las paredes de los palacios, mostrando escenas de caza, guerra y ceremonias religiosas. También se produjeron joyería exquisita en oro y plata, como las famosas máscaras funerarias, incluyendo la denominada máscara de Agamenón, hallada por Heinrich Schliemann en Micenas. La máscara de Agamenón es una máscara funeraria de oro descubierta por Heinrich Schliemann en 1876, en el círculo de tumbas A de Micenas. Se cree que data del siglo XVI a.C., mucho antes del supuesto reinado del mítico Agamenón. La máscara cubría el rostro de un líder micénico enterrado en una tumba de fosa, y es uno de los ejemplos más famosos de arte micénico. Aunque Schliemann la vinculó con el legendario rey Agamenón, hoy se sabe que no está relacionada con él. La máscara simboliza el poder y la riqueza de la élite micénica. Las máscaras funerarias como la máscara de Agamenón son quizás el arte más famoso asociado con la cultura micénica. Estas máscaras eran elaboradas con láminas de oro y se colocaban sobre los rostros de los difuntos como parte de sus rituales funerarios. Estas máscaras no solo servían como ornamento, sino que también estaban cargadas de significado simbólico, posiblemente para asegurar el reconocimiento del difunto en el más allá. El lineal B es el sistema de escritura micénico que se desarrolló a partir del lineal A, de los minoicos. El lineal B es el sistema de escritura micénico que se desarrolló a partir del lineal A de los minoicos. Aunque el lineal A sigue siendo en gran medida indescifrable, el lineal B fue descifrado en 1952 por Michael Ventris y se identificó como una forma temprana del griego. Las tablillas del lineal B
halladas principalmente en los palacios, son registros administrativos que detallan la organización económica y la distribución de bienes en la sociedad micénica. Estos textos no contienen literatura o textos religiosos, sino que se limitan a inventarios y listas de productos, pagos y tributos. La sociedad micénica estaba fuertemente militarizada y sus palacios fortificados son testimonio de un entorno lleno de conflictos. Los micénicos fueron guerreros activos, involucrándose en campañas militares y posiblemente en la conquista de otros territorios. A mediados del segundo milenio a.C., los micénicos conquistaron Creta y tomaron el control de los palacios minoicos, lo que consolidó su poder en el Egeo. En esta época, los micénicos adoptaron muchos elementos de la cultura minoica, especialmente en términos de religión, arte y comercio. Los micénicos estuvieron probablemente involucrados en conflictos con los hititas en Anatolia, y la famosa guerra de Troya, mencionada en la Ilíada de Homero, puede reflejar una versión mítica de las campañas micénicas en Asia Menor. Alrededor del 1200 a.C., la civilización micénica sufrió un colapso repentino. Las causas exactas de este colapso no están claras, pero hay varias teorías que incluyen las invasiones de los pueblos del mar, que se ha sugerido que estas invasiones de los llamados pueblos del mar pudieron haber contribuido al colapso de los micénicos, como sucedió con otras civilizaciones del Mediterráneo oriental. Los conflictos internos entre los reinos micénicos y las guerras entre las diferentes ciudades-estado pueden haber debilitado su estructura política y económica. También terremotos y otros desastres naturales también podrían haber jugado un papel en la caída de los centros palaciegos. La disrupción del comercio en el Mediterráneo y los crecientes costos de las guerras podrían haber minado las bases económicas de los reinos micénicos. Y por supuesto, la invasión dórica, que tuvo lugar alrededor del 1100 a.C., marcó el final de la civilización micénica en Grecia. Este evento fue una serie de migraciones y ataques llevados a cabo por los dorios, un grupo griego del norte que se desplazó hacia el sur, ocupando regiones como el Peloponeso y Creta. La llegada de los dorios provocó el colapso de las ciudades y palacios micénicos, como los de Micenas y Pilos, y generó una etapa de declive cultural y económico en Grecia, conocida como los siglos oscuros, que abarca desde el 1100 al 750 a.C. La destrucción de centros micénicos y la caída de su sistema palaciego llevaron a la pérdida de la escritura lineal B y a una reorganización completa de la sociedad griega. Tras el colapso, los palacios fueron abandonados, el sistema de escritura se perdió y Grecia entró en un periodo de declive conocido como la Edad Oscura, que como mencioné abarca desde el 1100 hasta el 800 a.C. aproximadamente. La civilización micénica fue una de las principales culturas de la Edad del Bronce en el Mediterráneo oriental, dejando un legado duradero en la historia de Grecia y el mundo mediterráneo. Su cultura militarista, sus palacios fortificados y su participación en el comercio y la guerra sentaron las bases para las leyendas épicas de la antigua Grecia, como las narradas en la Ilíada y la Odisea de Homero. Aunque colapsaron hacia el final de la Edad del Bronce, su influencia se prolongó en las civilizaciones griegas posteriores, como la de los griegos arcaicos y clásicos.